Bueno, habéis visto, esta película de la tormenta perfecta, la verdad es que son de esas películas que te entra un agobio de ver a los pobres, y es que efectivamente la vida se nos sale de las manos muchas veces y no tenemos todo controlado. Cualquier parecido con la realidad, con esta pandemia, es pura coincidencia. Hoy estamos delante de la iglesia de Santo Domingo, en Jerez de la Frontera, junto al convento de los frailes dominicos, y durante esta semana y la que viene, pues iremos conociendo también el interior de esta iglesia, a la vez que vamos viendo nuestro programa semanal. Vamos adentro, vamos a escuchar un evangelio, porque igual que esta escena que hemos visto de esta película, los apóstoles vivieron algo muy parecido. Así que nada, vámonos para adentro y vemos el evangelio. Del evangelio según San Marcos. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hemos empezado nuestro programa de hoy con este vídeo del barco, la tormenta, una película, ¿vale? La tormenta perfecta, que, bueno, sabéis que siempre Hollywood se encarga de magnificar las cosas, pero es que alguno podrá pensar: a ver, en el lago de Genesaret, en el lago de Galilea, ¿puede haber una tormenta de ese tamaño al punto como nos cuenta hoy el Evangelio? Pues ya te digo yo que sí. Ya te digo yo que sí, y cuando vayamos a Tierra Santa y lo veáis con vuestros propios ojos, daréis crédito y veréis que realmente es así, porque más que un lago, eso es un mar. Y es importante notar una cosa: el pueblo de Israel no es un pueblo que, aunque esté, digamos, al final del Mediterráneo, ¿vale? Es un pueblo que tiene salida al mar, pero no es un pueblo que haya explorado el mar, no es un pueblo de marineros como los fenicios, como los griegos, ¿no? Sino que ha sido un pueblo más bien agricultor y no se ha metido en el mar, pero sí en el lago de Galilea. Es un pueblo de pescadores que, bueno, se meten al mar, pero en cortas distancias, ¿no? Pues bien, nos encontramos con esta parte. Quiero resaltar varias cosas de este evangelio. Y es que lo primero que dice, al atardecer le dijo: vamos a la otra orilla, ¿no? Y como que los obligó a meterse en la barca. Y esta finalidad, ¿no? El Señor lo hace a propósito, ¿vale? No es una casualidad. Este evangelio tenemos que tener presente que tiene un punto de llegada, que es: hombres de poca fe. ¿Qué pasa? ¿Que no tenéis fe? Y ahí es donde hay una clave de interpretación de todos nuestros follones y problemas. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios, ¿no?, que arregle el problema, que ¿por qué esto?, ¿no?, que qué mala suerte, que todo me pasa a mí. Y no nos damos cuenta que el Señor muchas veces nos mete en una barca para cruzar el mar. El mar, para los hebreos, como decía, no era un pueblo marinero, siempre ha simbolizado la muerte. Los hebreos son un pueblo agricultor y, por tanto, el agua dulce, fuente de vida, y el agua salada del mar es fuente de muerte. De hecho, el Mar Muerto, que también lo conoceremos cuando vayamos a Tierra Santa, yo aquí voy soltando propaganda, cuando vayamos a Tierra Santa conoceremos el Mar de Galilea y el Mar Muerto, que por la concentración de sal no hay ni siquiera vida, ¿no? Entonces, ahí es donde están todas estas imágenes, y no es cualquier cosa, ¿no? En el mar, el Señor te mete en la barca, ¿no?, y te mete en medio de la muerte. Hay cosas que tú dices: Dios mío, ¿cómo me has metido en este follón?, ¿no? O bueno, eso en el mejor de los casos, de que veamos que es Dios el que nos ha metido. Generalmente no somos conscientes que es Dios el que nos ha metido a veces en esos follones, en esas tormentas, y estamos peleando pues contra todo el mundo, contra la humanidad y contra el universo, porque todo me pasa a mí, porque es que... Y ahí es donde empezamos a darle vuelta a la cabeza y nos comen los agobios, las preocupaciones, etcétera. Primer punto, es Jesús el que mete a sus apóstoles en la barca y se duerme. Este texto, luego ya lo veremos más adelante en la siguiente sección, con los comentarios del Papa, es el evangelio que el Papa cogió
justo en la oración que se hizo durante la pandemia. ¿Os acordáis? Esa imagen del Vaticano vacío y el Papa leyendo este Evangelio. Señor, que perecemos. Y es que es verdad, y ya lo dirá él mejor que yo, que muchas veces en esta barca, en medio de las tormentas, pues tú y yo, todos hemos pensado que nos las resolvemos y que podemos resolver nuestros problemas por nosotros mismos, ¿no? Y hemos dejado que Dios se duerma. Dios finalmente se ha dormido porque hace mucho tiempo que no contamos con Él. Muchas veces decimos, Dios mío, ¿dónde estás? Y podríamos decir, pues fuera, ¿no?, en un rincón, porque hace rato que me has dejado de lado, ¿no? Y es verdad que todos somos muy capaces, todos somos muy poderosos, todos somos muy inteligentes, muy fuertes, muy de todo, hasta que nos damos cuenta que no. Y hace un año, un poquito más, empezamos como humanidad a darnos cuenta que no somos tan todopoderosos, que hay un virus que se nos sale de las manos y que nos ha puesto la vida del revés. Pero es que eso es a nivel de humanidad, que nos pasa a todos. Pero también a nivel personal, ¿no? Tú pensabas que tenías controlado todo, tu trabajo, y de repente, o tus hijos, tu matrimonio, etc. Y de repente te sale un bultito que los médicos no saben qué es, un hijo se te sale de las manos y, ostras, ¿qué pasa? Todos nos encontramos en momentos de mitad de una tormenta. ¿Y Dios? ¿Y dónde está Dios? Pues esperamos que todos estos programas que llevamos haciendo nos ayuden a despertar a Dios. Es signo de la oración, ¿no? La oración es este grito, Señor, que perecemos, Señor, despierta. Y que el Señor nos diga, ¿por qué tenéis miedo? ¿No estoy yo aquí? ¿Por qué tenéis miedo? Y es increíble cómo en un chasquido de dedos el Señor dice, viento, calla, enmudece, y se acabó la tormenta. Se acabó la tormenta. Porque el problema no es el problema. Suena a juego de palabras, pero el problema no es el problema. Dios el problema lo resuelve así. El problema es que no tenemos fe, ¿no? Nuestra falta de fe. Porque cuando yo me acerco al Señor, si le pido que me arregle el problema, el Señor, como hemos dicho, lo arregla. Pero seguimos sin tener fe. Si yo tengo fe, tengo al Señor despierto en mi barca y tengo la certeza y la confianza de que esta barca no se va a hundir, que habrá tormentas y todo lo que tú quieras, pero la fe me va a ayudar frente a esta tormenta y frente a la que venga. Hay gente que le gusta más un Dios de lámpara maravillosa, que lo froto, pide un deseo y que se resuelva, pero el Señor nos invita realmente a la fe. La fe es mucho más, es una relación, es una confianza, es vivir en el amor. Es no dejar a Jesús en un rincón hasta que se duerma, hasta que lo volvamos a despertar, ¿no?, como Santa Bárbara cuando truena, sino que realmente el Señor lo que quiere suscitar dentro de cada uno de nosotros es la fe. Y para eso, si tiene que permitir tormentas, lo va a hacer las veces que hagan falta. Así lo hizo con sus discípulos y así lo hace con nosotros. Que así sea. Bien, pues topamos con la Iglesia y yo creo que es imposible leer este Evangelio y aunque, bueno, después de dicho lo dicho de esta tormenta que el Señor mete a sus apóstoles, es imposible, como decía, no acordarnos de esta escena que también se nos ha quedado en la retina, del Papa Francisco en la plaza de San Pedro, él solo, cuando estábamos todos confinados, todo el mundo, con los inicios de la pandemia. Y el Papa hizo un comentario extenso sobre este mismo Evangelio. Hoy queremos compartir con vosotros un pedacito chiquitito, pero os vamos a dejar el enlace para que podáis volver a escuchar todo lo que el Papa nos dijo, porque, bueno, en primera persona hemos vivido este Evangelio. Señor, ¿dónde estás?, ¿no? Aquí a los pies de nuestro Padre Jesús, en su oración en el huerto, también él tuvo su momento de decir, Padre, ¿dónde estás? Y el Papa Francisco lo enfrentó y lo abordó de una manera, pues como solo él lo hace, ¿no? Muy, muy humana, muy sencilla. Así que hoy vamos a ver un pedacito y ahí tenéis el enlace para que lo podáis ver completo. Adentro vídeo. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa,
nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, todos, como esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia dicen, estamos perdidos. También nosotros nos damos cuenta que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Es fácil identificarnos con esta historia. Lo difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos naturalmente están alarmados y desesperados, Él permanece en la popa, en la parte de la barca que primero se hunde. ¿Y qué hace? A pesar del ajetreo, duerme tranquilo y confiado en el Padre. Es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo. Después que lo despiertan y que calmara el viento y las aguas, se dirige a los discípulos con un tono de reproche. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos que se contrapone a la confianza de Jesús? Ellos no habían dejado de creer en Él, de hecho lo invocaron, pero veamos cómo lo invocan. Maestro, ¿no te importa que estemos perdidos? No te importa. Pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les prestaba atención. Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más duele es cuando escuchamos decir, ¿es que no te importo? Es una frase que lastima y desata tormentas en el corazón. También habrá sacudido a Jesús, porque a Él le importamos más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. Bien, pues hoy volvemos a nuestra sección de Su casa es tu casa, la casa de Dios es tu casa. Y hoy nos acompaña, para poder ilustrarnos en esta iglesia de Santo Domingo, pues un fraile dominico, el Fray Gil, ¿vale?, que agradecemos, te agradecemos tu presencia y que, que nos vas a ayudar un poco a ilustrar, pues, esta casa, ¿no?, que es la casa de Dios y que es la casa de todos. Así que, como nos vamos a acercar y vamos a compartir micro, vamos a tener que ponernos mascarilla. Y igual que la semana pasada, estuvimos estas últimas semanas con los carmelitas en la Basílica del Carmen, pues queremos empezar con vosotros, obviamente, porque lo más importante de una casa son sus habitantes, más que las paredes. Entonces, al otro lado de la pantalla puede que haya gente que haya oído hablar de los dominicos o de la Orden de Predicadores, que es el otro nombre que tenéis, pero quizá no conocen ni la historia, ni Santo Domingo, ni quién es, ni cuál es vuestro carisma y, vuestra misión y vuestro papel dentro de la Iglesia. Así que, ilústranos o ilústralos. Perfecto, Carlos, pues muy bien. Así brevemente, tenemos unos minutos nada más, ¿no? Pero vamos a lo esencial. Pues estamos, como bien dices, en la iglesia de Santo Domingo, lleva el nombre de nuestro padre fundador,
pues vamos a empezar un poco, digamos, por quiénes son los dominicos, como tú decías, ¿no? Conocidos popularmente los dominicos, pero como tú reseñas, ¿no? El nombre es Orden de Predicadores. Digo esto porque esto nos dice cuál es realmente el carisma de la Orden de los Dominicos, que es la predicación. Nosotros nacemos pues ya hace más de 800 años, en 1216, fundados por Santo Domingo, que es un burgalés del pueblo de Caleruega, en el siglo XIII. Por lo tanto, funda esta orden en el sur de Francia, al mismo tiempo que San Francisco funda en Italia. Es decir, son dos contemporáneos. Son contemporáneos. De hecho, son lo que se llama las órdenes mendicantes. Eso es, nacen, podríamos decir, las órdenes mendicantes. Estamos en el siglo XIII, una iglesia pues necesitada, en cierta forma, de reforma, ¿no? Y estos santos, cada uno a su manera, pues son los que el Señor suscita en ese momento. Santo Domingo, en el sur de Francia, pues él ve una realidad eclesial, pues que hacía falta una predicación, y una predicación acompañada por una vida evangélica, una vida apostólica, ¿no? En ese tiempo, pues realmente solamente predicaban los obispos, y algunos que ellos delegaban para determinadas ocasiones, ¿no? Entonces, las herejías, el catarismo, la formación. Claro, sí. No había un programa como este, por ejemplo, ¿no? No había. Dices, oye, que se forma a través, había, ya hasta por internet. No había seminarios, no había centros teológicos, y bueno, la formación era bastante más precaria y demás. Entonces Santo Domingo ve esta necesidad, además de una predicación basada en una vida apostólica, que era la que tenían en realidad los cátaros y estas herejías, que al final terminaban siendo un problema realmente para las personas, ¿no? Porque llegaban incluso a quitarse la vida, es decir, que era algo tremendo, ¿no? Por eso Santo Domingo ve que es una necesidad la predicación, y una predicación respaldada por una vida basada en el capítulo 10 de San Mateo, una vida apostólica, ¿no? Y allí pues nace la orden en 1216, se extiende muy rápido, primero funda las monjas, la rama femenina contemplativa, en 1206, y en el 16 nos funda a nosotros, ¿no? Y a los 50 años ya estamos en Jerez. O sea, estamos hablando de que desde el siglo XIII se puede decir... estamos aquí. En 1255, dicen algunas fuentes, nosotros en nuestro archivo histórico, pues tenemos la cédula de fundación de Alfonso X el Sabio, que es quien nos trae, junto con los franciscanos, en lo que era entonces pues extramuros de la ciudad de Jerez. Tenemos la fecha en 1266, por eso hace poquito, justo cuando celebrábamos el 8º centenario de fundación de la Orden, celebrábamos a su vez aquí 750 años de nuestra presencia en la ciudad de Jerez, ¿no? O sea que hay mucho tiempo. ¿Y ha sido una presencia ininterrumpida o, digamos, durante todos estos siglos? Sí, ha sido interrumpida, como en tantos otros sitios, en los años de la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX. En esos años pues no hubo presencia de la comunidad, aunque sí que se atendió la iglesia por frailes exclaustrados que estaban por la zona, ¿no? Y hay un dato curioso además en esta iglesia, que no sé si mucha gente lo sabe, pero es que aquí se celebró la primera misa cristiana después de la Reconquista. La celebró el beato Pedro González Telmo, conocido popularmente como San Telmo. De hecho, aquí tenemos una ermita, la ermita de San Telmo, bueno, pues un fraile dominico que celebró aquí su primera misa, la primera misa católica, digamos. La primera misa cristiana después de la Reconquista, sí señor, al año siguiente de las Reconquistas. Y esta iglesia, obviamente, me imagino que esta no será la iglesia actual, el convento habrá pasado por muchísimos estados, y de esta iglesia, claro, es muy llamativo. Bueno, si tenemos un retablo en una parte, una capilla lateral en otra, pero el altar mayor está en otra parte. Sí. Bueno, aunque nuestro amigo Antonio está tomando planos de todas partes, seguro que hay más de uno que los que no conocen la iglesia lo estará viendo por las cámaras y diciendo, espérate, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Es un lío. Es un lío. Mucha gente dice, tiene forma de martillo, forma de T. Sí. Bueno, es una cosa muy curiosa que tiene su explicación. Realmente... La iglesia primitiva, como tú dices ya del siglo XIII, pues no queda nada prácticamente, ¿no? Sí queda parte del siglo XV, XVI, lo que es esta nave, que es del pues, gótico mozárabe, ¿no?
esta nave era la iglesia original. Esta era la iglesia original. Por eso el retablo mayor, ese barroco precioso que está al fondo, era, pues, claro, está orientado hacia, pues, como tiene que ser, es decir, la entrada principal. Una iglesia de una sola nave, como se buscaba en aquel tiempo también para nuestras iglesias. ¿Qué ocurre? Pues que con el tiempo la Virgen de Consolación, que la tenemos aquí, ya desde el siglo XV, sobre todo en el XVI, fue considerada patrona, era patrona de Jerez hasta la desamortización, que se va perdiendo un poco su culto, ya luego, ahora es copatrona, junto con la Virgen de la Merced, que es la patrona de la ciudad de Jerez. Llegó a alcanzar, pues, una devoción enorme en la ciudad de Jerez, una gran devoción, y entonces digamos que se le añade esta otra capilla, esta nave, bueno, mucho anterior a esta, ya del 16, esto es del 19, ¿no?, por la devoción tan grande que tenía en la ciudad a la Virgen de Consolación. Ya después del Concilio Vaticano II, cuando se pide en la reforma litúrgica que se celebre en un lugar visible para toda la asamblea y se pide mayor participación de la asamblea celebrativa, entonces los frailes deciden situar, digamos, el altar central en la capilla de Consolación para que se pueda seguir la celebración de la Eucaristía desde los distintas naves, ¿no? Por eso, esa es la razón. Esa es la explicación. Pues vamos a parar ahí un momentito porque, bueno, tenemos que seguir con nuestro programa, con las distintas secciones, y la semana que viene pues vamos a terminar conociendo algunos detalles de esta iglesia, porque su casa también es tu casa. Seguimos. ¿Conoces la labor de la Iglesia? Esa es la pregunta que, repasando las redes, hemos encontrado un vídeo que lo responde. Tan sencillo como lo que vais a ver a continuación. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Hemos empezado con las tormentas y es que nuestra vida muchas veces se complica, se nos llena de follones, pero bueno, esperamos que hayáis disfrutado del programa de hoy y hayáis dado cuenta de que, bueno, al final los follones el Señor los resuelve en un chasquido de dedos. Sabéis que nos encontráis en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Facebook o en 7 Televisión todas las semanas. Así que sois vosotros los que decidís cuándo nos vemos y siempre será una alegría volvernos a ver. Así que nada, hasta la próxima, que vaya usted con Dios.